Listo. ¿Fue? Ujú. Tal es la paradoja, se dice que hacer la historia es no hacer anacronismo, pero también se dice que remontarse hacia el pasado no se hace más que con nuestros actos de conocimiento que están en el presente. Se reconoce así que hacer la historia es hacer al menos un anacronismo. ¿Qué actitud adopta ante esta paradoja? Permanecer mudo, ignorado, algunos anacronismos enmascarados y protestando contra el enemigo teórico que sería el único culpable. Es lo más frecuente, es el otro extremo del espectro. Algunos provocadores reivindicaron el anacronismo en nombre de una historia lúdica o experimental que tomaría la libertad de desfasar el calendario de algunos años o bien imaginar una historia de Europa de posguerra en la que se hubiera sido derrotados los aliados. 49. Se puede considerar el anacronismo también bajo el aspecto del objeto de historia, buscando los momentos en los que se mostró verdaderamente como un tabú, o bien una línea directa de las precauciones y de las prescripciones deseadas por el Lucien Febvre, Febvre. Se buscaría distinguir el anacronismo verdadero de Famacon, de la historia, lo que es bueno y lo que es malo, el anacronismo veneno, contra el cual protegerse, y el anacronismo remedio a prescribir, mediado algunas precauciones de uso y algunas limitaciones de dosificación. En este orden de ideas, algunas veces se quiso distinguir entre el anacronismo como un error metodológico en la historia y el anacronismo como errancia ontológica en el tiempo, o uno se le prescribiría absolutamente en el dominio que nos interesa, más particularmente temporalidad ontológica de la obra de arte. Pero el discurso no se desembaraza de su anacronismo al arrojar toda la anacronía del lado de lo real. Jacques Rancière tiene razón al afirmar que existen modos de conexión en la historia como proceso que podemos llamar positivamente anacronías: acontecimientos, nociones, significaciones que toman el tiempo al revés, que hacen circular el sentido de una manera que escapa a toda contemporaneidad, a toda identidad del tiempo consigo mismo. Tiene razón en concluir que, abro comillas, la multiplicidad de las líneas de temporalidades de los sentidos mismos de tiempos incluidos en un mismo tiempo es la condición de hacer histórico. Sería por tanto necesario renunciar a interrogar en ese mismo hacer histórico al anacronismo, esa noción más vulgar, menos filosófica, menos cargada de misterios ontológicos. ¿No es anacronismo la única forma posible de dar cuenta en el saber histórico de las anacronías de la historia real? Subtítulo: Solo hay historia anacrónica, el montaje. Pero ¿cómo asumir esta paradoja? Abordándola como un riesgo necesario a la misma actividad de historiador, es decir, incluso al descubrimiento y a la construcción de los objetos de su saber. Nunca se insistirá lo suficiente sobre hasta qué punto el medio al anacronismo es desbloqueante. Escribe Nicole Laroux en un elogio del anacronismo orientado por la siguiente exhortación: abro comillas, importa menos sentirse a sí mismo culpable que tener la audacia de ser historiador, lo que quizás corresponda a asumir el riesgo de anacronismo, o al menos corresponda a asumir una cierta dosis de anacronismo, bajo la condición de que sea con conocimiento de causa y eligiendo las modalidades de la operación. 54. Aquí se propone un levantamiento del tabú historiador del anacronismo y, en consecuencia, una puerta abierta a su práctica controladora. 55. Audacia coherente, pero audacia difícil de legislar. Hacer la historia sería una cuestión de tacto, porque el anacronismo, como toda sustancia fuerte, como todo fármaco,
Modifica completamente el aspecto de las cosas según el valor del uso que se le quiera acordar. Puede hacer aparecer una nueva objetividad histórica, pero puede hacernos, caer en un delirio de interpretaciones objetivas, en lo que inmediatamente revela nuestra manipulación, nuestro tacto del tiempo. La extrema dificultad en la que se encuentra el historiador para definir en el uso de sus modelos de tiempo las precauciones, las prescripciones, los controles a adoptar es una dificultad no solamente de orden metodológico, o más bien la dificultad metodológica no parece poder en una situación parecida resolver en el interior de sí misma, por ejemplo, bajo la forma de un régimen de cosas o hacer o no, para guardar el buen anacronismo y rechazar el mal. Abro comillas, es la idea misma del anacronismo como error acerca del tiempo, lo que debe ser deconstruido, ¿cierto? Escribe Jacques, modo de decir que es problema ante todo, de orden de cierta dificultad en cualquier situación que tengamos que admitir. Lo que no carece, por otra parte, de una cierta manera filosófica de plantear las preguntas por el propio Mark Bloch, B-L-O-C-H, habrá reflexionado respecto del estatuto de su práctica histórica. Para él, la historia está fundada sobre una duda metodológica. Es necesario, dice, caminar constantemente en precaución de la mentira y el error, y sobre un método crítico a elaborar tan relacionadamente como se pueda. Es también como filósofo que reprocha a las palabras comodines del historiador al construirse en ídolos. Cada uno sabe del sano cuestionamiento del ídolo de los orígenes. De los orígenes. Ya. Pero la observación vale igualmente para lo que se podría llamar la inferencia, el ídolo del presente, descalificado por Bloch como la ayuda de una ciencia de Goethe, G-O-E-T-H-E. No hay presente, solo devenir. Peor todavía es el mismo pasado, en tanto su principal objeto de la ciencia histórica, el que debe sufrir el fuego de la duda metodológica. Se ha dicho alguna vez, la historia es la ciencia del pasado. Me parece una forma inapropiada de hablar, porque en primer lugar es absurda la idea de que en el pasado, considerando como tal, pueda ser objeto de ciencia, porque ¿cómo puede ser objeto de un conocimiento racional sin una delimitación previa, una serie de fenómenos que no tienen otro carácter en común que el no ser nuestros contemporáneos? En este aspecto fundamental de la exigencia teórica en Mark Bloch, me parece que fue poco comentado. Se admite fácilmente que el objeto histórico es el fruto de una construcción racional. Se admite que el presente del historiador tiene su parte en esa construcción del objeto del pasado, pero se admite menos fácilmente que el mismo pasado pierda su estabilidad de parámetro temporal y sobre todo de elemento natural, donde se muevan las ciencias históricas. En realidad, Bloch señalaba hacia dos direcciones de pensamiento. No es necesario decir que la historia es la ciencia del pasado. Primero, porque no es exactamente el pasado el que constituye el objeto de las disciplinas históricas. Luego, no es exactamente una ciencia la que practica... una ciencia que practica... No es necesario decir que la ciencia es la ciencia del pasado, pero primero no es exactamente el pasado el que se constituye en el objeto de las disciplinas históricas. Luego, porque no es exactamente una ciencia la que practica el historiador. El primer punto nos ayuda a comprender algo que depende de una memoria, es decir, de una organización impura, de un montaje no histórico del tiempo.
El segundo punto nos ayuda a comprender algo que depende de una poética, es decir, de una organización impura, de un montaje no científico del saber. La historia no es exactamente la ciencia del pasado porque el pasado exacto no existe. El pasado solo existe a través de esa decantación de la cual habla Mark Bloch. Decantación paradójica, puesto que consiste en extraer el tiempo pasado, su misma pureza, su carácter de absoluto físico, astronómico, geológico, geográfico o de abstracción metafísica. El pasado que hace la historia en el pasado humano. Bloch el ceño incluso frunce el ceño incluso para decir el hombre. Prefiere decir los hombres, a tal punto piensa la historia como fundamentalmente consagrada a lo diverso. Todo pasado, entonces, debe estar implicado en una antropología del tiempo. Toda historia será la historia de los hombres. Este objeto diverso puede también esta extensa duración de la interrogación histórica. En tanto diverso, semejante objeto nos prohíbe el anacronismo, así sea para comprender lo que quiere decir figura en Frank Angélico. Es preciso desprendernos de nuestro uso espontáneo de la palabra figura, porque sobreviviendo en la larga duración, este objeto no es el mismo tiempo más que una organización de anacronismos sutiles, fibras de tiempos entremezclados, campo arqueológico a descifrar. Es necesario cavar en nuestro uso de la palabra figura para recobrar los indicios, las fibras que conducen a la figura medieval. Los hombres son diversos, los hombres son cambiantes, pero los hombres duran en el tiempo reproduciéndose, por tanto, se parecen unos a otros. Nosotros no somos solamente extraños a los hombres del pasado, también somos sus descendientes, sus semejantes. Aquí se hace escuchar en el elemento de la inquietante extrañeza lo armónico de las supervivencias. Este transhistórico, el cual el historiador no puede dejar de lado incluso cuando sabe que debe desconfiar de él. Ya estamos precisamente allí donde se detiene el dominio de lo verificable, precisamente allí donde comienza a ejercerse la imputación de anacronismo. Estamos ante un tiempo que no es el tiempo de las fechas. Este tiempo, que no es exactamente el pasado, tiene un nombre, es la memoria, es aquella la que decanta el pasado de su exactitud, es ella la que humaniza y configura el tiempo, entrelaza sus fibras, asegura sus transmisiones, consagrándolo a una impureza esencial. Es la memoria lo que el historiador convoca e interroga, no exactamente el pasado. No hay historia que no sea memorativa o menométrica. Decir esto es decir una evidencia, pero es también hacer al lobo en el corral de las ovejas, el cientificismo, pues la memoria es psíquica, pero su preso anacrónica en sus efectos de montaje, la reconstrucción o de decantación del tiempo. No se puede aceptar la dimensión memorativa de la historia sin aceptar al mismo tiempo su anclaje en la inconsistencia de su dimensión anacrónica. ¿Qué decir de esto si no de la historia no es exactamente una ciencia? La formulación de Mark Bloch dice, parece volverse aquí contra la de Lucenfred. En la acusación de anacronismo ha sido por parte desmontada por Jakes como se desmonta una sofisma. Decir que esto... Uy, espérate, voy a parar. Me voy a quedar ciega, espérate. Listo. Sofisma. Decir que eso no pudo existir en esa fecha. Decir que la época no lo permite. Es postular sin razón, en el mismo ejemplo de la incredulidad del siglo XVI, que la forma del tiempo es idéntica a la forma de la creencia. Es afirmar sin razón
que se parece a su tiempo en el modo de la adhesión inflexible. Rancière muestra además que el anacronismo viene a ser en Lowson un pecado respecto al orden casual y al concepto abstracto del tiempo que fusiona el historiador como un sustituto de eternidad, una abstracción metafísica. El anacronismo emblemiza un concepto y un uso del tiempo en el que éste es absorbido, sin dejar rastro, las propiedades de su contrario, la eternidad. El anacronismo sería, pues, menos un error científico que una falta cometida respecto a la convivencia de los tiempos. Lo mismo que la historia del arte como ciencia es incapaz de camuflar hasta el final su arraigo literario, retórico, incluso cortesano. Lo mismo la historia como ciencia es incapaz de recusar hasta el final la ambivalencia de su propio nombre, que supone la trama de las ficciones, contraria a las historias, tanto como el saber de los acontecimientos reales, hacer la historia. Muchos han insistido sobre este punto. La historia constituye intrigas. La historia es una forma poética, incluso una retórica del tiempo explorado. Ya Berthes señalaba la importancia considerable de los FSH y FTRS, embragues lingüísticos llamados de escucha o de organización en el discurso del historiador, para constatar acto seguido su función descronolizante, su manera de construir el relato en zigzag, en cambios de tempi, en complejidades no lineales, en roces entre tiempos heterogéneos. Una vez el anacronismo juega en la disposición de este problema en un rol absolutamente crucial. De un lado aparece como la marca misma de la aflicción que se conceden todas las discordancias posibles del orden temporal en este aspecto. Será dado como el contrario de la historia, como el cierre de la historia, pero de otro legítimamente puede aparecer como una apertura de la historia, una complejización saludable de sus modelos de tiempo, los géneros de montajes anacrónicos introducidos por Marcel Proust o por James Joyce, quizás habrán a sus espaldas enriquecido la historia de este elemento de omnitemporalidad, del cual habló también Eric Auerbach, AUPRBACH, y que supone una fenomenología no trivial del tiempo humano, una fenomenología atenta primero a los procesos individuales y colectivos de memoria. Respecto a esta fenomenología, la historia demuestra la insuficiencia de su vocación necesaria. Nadie lo negará jamás, por restituir las cronologías. Es probable que no haya historia interesante excepto en el montaje, el juego, el rítmico, la concordancia de las crónicas y los anacronismos. Subtítulo: Solo hay historia de los anacronismos. El síntoma: solo hay historia anacrónica, es decir, que para dar cuenta de la vida histórica, expresión de Burchard, Burchhadt, entre otros, el saber histórico deberá aprender a complejizar sus propios modelos de tiempo, atravesar el espesor de memorias múltiples, tejer de nuevo las fibras de tiempos heterogéneos, recomponer los ritmos a los tempis dislocados. El anacronismo recibe de esta complejización una situación renovada, dialectizar, parte maldita del saber historiador. Encuentra en su misma negatividad, en su poder de extrañeza, un chance
un chance heurística que le permite eventualmente acceder a su situación de parte nativa, esencial a la emergencia misma de los objetos de ese saber. Hablar así del saber historiador implica decir algo sobre su objeto, es proponer la hipótesis de que solo hay historias de los anacronismos. Quiero decir, al menos, que el objeto cronológico no es en sí mismo pensable más que en su contrarritmo anacrónico. Un objeto dialéctico, una cosa de doble faz, una precursión rítmica. ¿Cómo llamar a este objeto sin la palabra anacronismo? ¿No designa eventualmente más que una vertiente de su oscilación? Arriesguémonos un paso más, arriesguémonos una palabra para tratar de dar cuerpo a la hipótesis. Solo hay historia de los síntomas. En ese trabajo no constituye quizás más que una exploración de la mencionada hipótesis a través de algunos ejemplos elegidos en el campo tan vasto de las imágenes visuales. Sería necesario, pues, interrogarse también sobre lo que quiere decir, sobre lo que implica la palabra síntoma. La palabra difícil de delimitar no designa una cosa aislada, ni incluso un proceso reducible a uno o dos vectores o a un número preciso de componentes. Es una complejidad de segundo grado. No es lo mismo que un concepto semiológico o clínico, incluso cuando comprende una determinada comprensión de la emergencia fenómica, del sentido, e incluso si comprende una determinada comprensión de la pregnancia, estructura, de la disfuncionalidad. Esa noción denota por lo menos una doble paradoja, visual y temporal, cuyo interés resulta comprensible para nuestro campo de interrogación sobre las imágenes y el tiempo. La paradoja visual es de la aparición un síntoma que aparece, un síntoma sobreviene, interrumpe el curso normal de las cosas según una ley tan soberana como subterránea, que resiste a la observación banal. Lo que la imagen síntoma interrumpe no es otra cosa que el curso normal de la representación, pero lo que ella contaría es un sentido lo que sostiene. Ella podría pensarse bajo el ángulo de un inconsistente de la representación. En cuanto a la paradoja temporal, se habrá reconocido la del anacronismo. Un síntoma jamás sobreviviente en el momento correcto, aparece siempre a destiempo, como una vieja enfermedad que vuelve a importunar nuestro presente. Y también allí, según una ley que resiste a la observación banal, una ley subterránea que compone duraciones múltiples, tiempos heterogéneos y memorias entrelazadas. Lo que el síntoma tiempo interrumpe no es otra cosa que el curso de la historia cronológica, pero lo que contaría inconsistentemente de la historia. ¿En qué esta hipótesis prolonga las lecciones de la escuela de los anales y de la llamada nueva historia? ¿En qué más allá abre una brecha? Una vez más, la cuestión del anacronismo se revela crucial en el debate, donde parece que dibuja cada línea de fractura. En el plano, si puedo decir, la línea melódica en el plano de la continuidad histórica. Se ha afirmado con frecuencia el carácter crítico de una historia que plantea problemas y al mismo tiempo rompe la linealidad del relato histórico. En su Arqueología del Saber, Michel Foucault recibió las emergencias distintas, desfasadas, los umbrales heterogéneos en función de que la historia de un mismo objeto pueda presentar una cronología que no es regular ni homogénea, porque entonces el anacronismo, si éste no expresa después de todo más que los aspectos críticos del desarrollo temporal mismo,
En el plano de la medida, recorte de las duraciones, se ha afirmado abiertamente en todas las ciencias humanas el carácter complejo y diferenciado de los órdenes de magnitud temporal, desde las largas duraciones hasta los puntos de referencia microhistóricos, desde las estructuras globales hasta las singularidades locales. Los sociólogos y los antropólogos han admitido una multiplicidad en los tiempos sociales. Fernand Braudel ha reconocido que no hay historia unilateral y ha afirmado en consecuencia la sobredeterminación de los factores históricos. Richard Koselleck, Koselleck, vio en cada presente las dimensiones temporales del pasado y del futuro puestos en relación. Paul criticó el fantasma eucrónico y abogó por un inventario de las diferencias, capaz de explicar la originalidad de lo desconocido, bajo el riesgo de mezclar las cartas del relato continuo, pero también las de sucesión de los periodos, porque entonces, en nombre de la periodización, este instrumento de comprensión de los cambios significativos, rechazar el anacronismo es cuando esté mirando bien, no expresa más bien el aspecto claramente complejo y sintomático de esos mismos cambios. Finalmente, en el terreno del tempo, en el terreno de las lentitudes o de las velocidades rítmicas, ya no se justifica el tabú del anacronismo en una disciplina que ya reconoció de una vez para siempre la coexistencia de duraciones heterogéneas. Fernand Braudel pudo escribir en 1958 que entre los tiempos diferentes de la historia, la larga duración se presenta como un personaje embarazoso, a menudo inmediato. La situación, se sabe, ya cambió, puesto que la larga duración devino un paradigma privilegiado, sino denominante, de la investigación histórica, pero en el mismo momento un temor espontáneo ante lo heterogéneo, el anacronismo apareciendo como lo heterogéneo o la disparidad del tiempo, siendo en ese aspecto como un fenómeno de la irracionalidad, engendró algo parecido a una relación de defensa, una resistencia interna a la hipótesis fundadora. Por una parte se redujo la polirritmia histórica a una reseña cuya pobreza haría sonreír al más insignificante músico. Tiempo rápido de la historia acontecimental, tiempo de realidades que cambió latentemente, historia casi inmovible, de la larga duración. Por otra parte, se ha conjurado la sensación de desmesuramiento temporal. ¿Cómo hacer la historia si el tiempo se dimensiona? Situando la larga duración en el ámbito de la historia inmóvil, donde denomina sistemas masivos y regulaciones perpetuas. Por último y sobre todo, se ha privilegiado una aproximación separada de esos diferentes ritmos, cuando el verdadero problema consiste en pensar la formación mezclada, es decir, su anacronismo. No es necesario decir que hay objetos históricos mostrando tal o cual duración. Es necesario comprender que en cada objeto histórico todos los tiempos entran en colisión o bien se funden plásticamente los unos entre los otros, se bifurcan o bien se enredan los unos entre los otros. Hacer el anacronismo un paradigma central de la interrogación histórica, eso significa, como lo escribe Nicole Laroux, atarse a todo lo que desborda el tiempo de la narración ordenada, tanto a las aceleraciones como a los islotes del inmovilismo. Pero ¿por qué un síntoma
sino justamente la extraña conjunción de esas dos duraciones heterogéneas, la apertura repentina y la aparición o aceleración de una la tendencia o de una supervivencia, islote de inmovilismo. ¿Qué es un síntoma sino precisamente la extraña conjunción de la diferencia y la repetición, la atención a lo repetitivo y a los tempi siempre invisibles de sus manifestaciones, el síntoma como juego no cronológico de latencias y de crisis? He allí la más simple justificación de una necesaria inserción del anacronismo en los modelos del tiempo utilizados por el historiador. No es fortuito que todo el elogio del anacronismo de Licón Larousse terminó replanteando la cuestión, todavía álgida, de saber qué hacer de Nietzsche y de Freud cuando se es historiador, y en particular historiador de la Grecia antigua. Es evidente que Nietzsche y Freud no vacilaron en hacer un uso deliberadamente anacrónico de la mitología y la tragedia griega, pero reprocharles ese anacronismo como falta fundamental, la falta histórica mayor, el pecado más imperdonable de todos, es simplemente no escuchar la lección que este anacronismo impartía en el terreno del mismo pensamiento del tiempo, de la historia. Los anacronismos de Nietzsche no funcionan sin una cierta idea de repetición en la cultura y que implica una cierta crítica de los modelos históricos del siglo XIX. Los anacronismos de Freud no funcionan sin una cierta idea de la repetición en la psiquis, pulsión de mente, represión, retorno de lo reprimido, Aperskopf, etc., que implica una cierta teoría de memoria. Antes incluso de tener que examinar el impacto y la fecundicidad de estos modelos de tiempo que algunos dominios precisos de la historia de las imágenes, como intentaremos hacerlo a propósito del concepto de supervivencia según Avi, voy a deletrear W-A-R-B-U-R-G, podemos comprobar hasta qué punto el historiador, incluso actualmente, evita la cuestión como si huyera de un malestar profundo, signo más amplio de una relación muy compleja entre la historia, la filosofía y más el psicoanálisis. Incluso Jacques Le Goff, uno de los más fecundos y abiertos de nuestros historiadores, niega a Nietzsche un mínimo lugar en su biografía metodológica. Incluso reivindica gustosamente el célebre aforismo de Faustel de Coulanges, C-O-U-L-A-N-G-E-S: hay una filosofía y hay una historia, pero no hay una filosofía de la historia, como el juicio, una vez más, de la evolución y del rechazo del laus frei, filosofar, lo que en labios del historiador significa el crimen capital. Las cosas parecen todavía más retorcidas en el campo de la psiquis, omnipresente e imposible de contener como territorio. En 1938, Lucien Freire se decía resignado de entrada al carácter decepcionante de las relaciones entre la historia y la psicología. ¿Por qué? Precisamente porque la psique es una fuente constante de anacronismo. Ni la psicología de nuestros psicólogos contemporáneos tiene curso posible en el pasado, ni la psicología de nuestros ancestros tiene aplicación global posible en los hombres de hoy. Para apoyar sus afirmaciones, Lucien daba el ejemplo de las antiguas artes de Mori, cuya crueldad psicológica, a nuestro juicio al menos, nos transporta de golpe singularmente lejos de nosotros mismos y de nuestra mentalidad, como si el hombre de 1938 hubiera terminado con toda crueldad psicológica.
como si la crueldad no tuviera en la psiquis y en la práctica de los hombres una historia de larga duración, con con sus supervivencias y sus enteros retornos. Pero el objeto psicológico no puede, sin caer en las inconsistencias, ser excluido del campo de la historia. Lucian descubría en 1941 la historia de la sensibilidad, abro comillas, un tema nuevo. No sé de ningún libro donde sea tratado. Sin embargo, no olvidaba a Huizinga, pero olvidaba o fingía olvidar a Warburg, Warburg, a Lamprecht, Lamprcht, a Broad, Burkhardt, y toda la toda la Kurkurchinte alemana, y repetía por enésima vez el peligro que acercaba al anacronismo. Remitía a Charles Baudelaire y a su introducción a la psicología colectiva para expresar el subjetivismo, otra bestia negra del historiador, donde por definición evolutiva la vida afectiva. Así planteaba los hitos de una historia de las mentalidades y de una psicología histórica que en Francia se desarrolló durante las 4 o 5 décadas siguientes. En 1961, por ejemplo, Robert Mandrou reivindicaba una psicología histórica que reconocía sus fundamentos teóricos en Lucian, por una parte, y en Henry Wallon y en Jean Piaget, por otra. Noción de herramienta mental, en la última instancia. El mismo año, George Duby proponía una síntesis metodológica sobre la historia de las mentalidades que retomaba una a una todas las precauciones ya adelantadas por Lucian. La psicología, aunque necesaria, expone al historiador a la ingenuidad y al anacronismo, peligro contra el cual la noción más objetiva de herramienta mental debe prevenirnos. Charles Baudelaire y Henry Wallon, Emile Durkheim, su noción de conciencia colectiva resignificaba como mentalidad e incluso la psicología social anglosajona son quienes habrán dado a George W. las referencias fundamentales para definir lo que en historia la palabra psiquis quiere decir. Paralelamente, Jean-Pierre Bernard reivindicaba una psicología histórica en la cual Ignaz Mayerson era elevado a padre fundador. La excepción notoria que constituye la obra Michel de Certeau no puede atenuar esta impresión global. La escuela histórica francesa siguió en todo y en su mala lógica también las lecciones de la escuela psicológica francesa. Adoptó sin discutir con precisión sus conceptos, una posición de rechazo tácito, incluso de resentimiento irracional respecto de esa nueva ciencia humana que era el psicoanálisis. Los silencios sobre Freud y Jean-Pierre Bernard, los cuales sorprenden a Nicole Laroux, fueron antes los de Ignaz Mayerson, que en sus propios trabajos de psicología de las obras e incluso de psicología del sueño quiso ignorar y por tanto negar y rechazar. El psicoanálisis freudiano, en cuanto a Jacques Leif-Goff, incluyó el análisis entre las evoluciones interesantes, pero con resultados aún limitados, en la llamada Nueva Historia.
y vio en los psicoanalistas solo a teóricos dominados por la tentación de tratar la memoria como una cosa, quienes impulsan la búsqueda de lo intemporal y busca evacuar el pasado, que el psicoanálisis sea finalmente reducido a un vasto movimiento de antihistórico. Es algo que al fin de cuentas no hace más que dar una visión de la obra freudiana completamente sesgada a través de las referentes de Pierre Janet, de Frames o de James Piaget. Lo que falta a la psicología histórica es sencillamente una teoría de lo psíquico. Lo que empobrece la historia de las mentalidades es simplemente el hecho de que sus nociones operatorias, las herramientas mentales en particular, dependen de una psicología superada, positivista, y en primer término de una psicología sin el concepto de inconsciente. Algunos historiadores parecen haber sentido el impasse al que los conducía esta pereza o este temor teórico respecto de lo psíquico, de lo cultural, en síntesis de todo lo que la historia reside a la objetivación positiva. Roger Chartier, entre otros, ha puesto en tela de juicio las lagunas de una historia social preocupada por globalidades o por simples recortes, definiciones territoriales incapaces de hacer justicia a la porosidad. La expresión es mía del campo cultural. Ha propuesto una historia cultural de lo social en lugar de la historia social de la cultura, permutación ya operada hace un siglo por A.B. Warburg, como comprobaremos. Ya ha propuesto a modo de concepto operatorio un recurso, dice, para la crisis general de las ciencias sociales, la representación ampliamente entendida como herramienta nocional de los contemporáneos, que los contemporáneos utilizan, y como dispositivo más estructural también del tipo de lo que Louis Marin pudo hacer. Emerger en sus análisis del signo clásico y en la iconografía del poder en el siglo XVII. Proposición justa en el sentido, pero con una justificación a mitad de camino. Por otro lado, toma nota de la posición crucial de las imágenes mentales o cosificadas para la psicología histórica, incluso para la antropología histórica. La fecundidad está testimoniada por los trabajadores actuales de los discípulos de Jean-Pierre Bernat o de Jacqueline Le Goff. Por otro lado, ella rechaza tomar nota de la problemática de la imagen, entendiendo la imagen como un concepto operatorio y no como simple soporte de iconografía. Supone dos inflexiones, incluso dos revisiones básicas que implican críticas profundas. No podemos producir una noción coherente de la imagen sin un pensamiento de la psiquis, que implica el síntoma y el inconsciente, es decir, sin hacer una crítica de la presentación. Del mismo modo, no podemos producir una noción coherente de la imagen sin una noción de tiempo, que implica la diferencia y la repetición, el síntoma y el anacronismo, es decir, una crítica de la historia como sumisa totalmente al tiempo cronológico, críticas que serían necesarios llevar a cabo no desde el exterior, sino más bien desde el interior de la crítica histórica. Subtema: constelación del anacronismo, la historia del arte ante nuestro tiempo. Programa ambicioso y en estos tiempos de positivismo reinante paradojal, quizás. Sin embargo, la institución que me llevó a escribir este trabajo sigue siendo que este programa ya fue pensado hace mucho tiempo y hasta cierto punto realizado, pero no ha sido reconocido, no ha sido leído
como tal, a cuenta de una historia de las imágenes, historia del arte en sentido tradicional, historia de las representaciones en sentido en que quieren entenderlo algunos historiadores. Retomaría la fórmula empleada por Michel Foucault a propósito de la historia en general. Su mutación epistemológica todavía hoy no acabó, aunque ella no data de ayer. Entonces, ¿desde cuándo data? ¿Dónde nos llega esta mutación epistemológica a la cual la historia del arte debe volver con tanta urgencia como el psicoanálisis en el tiempo de Lukács? Debió redefinir su propia mutación epistemológica a partir de una relectura, de un retorno a Freud. Ella nos llega de un puñado de historiadores alemanes contemporáneos de Freud, historiadores no académicos más o menos rechazados de frente por la enseñanza universitaria, empeñados en la construcción práctica de sus objetos de estudio, tanto como en la reflexión filosófica sobre la episteme de su disciplina. Comparten dos órdenes de puntos en común esenciales a nuestros temas. Han puesto la imagen en centro de su práctica histórica y de su teoría de la historicidad. Han deducido una concepción del tiempo animada por la noción operatoria del anacronismo. Entre este puñado, o para decirlo mejor, esta constelación de pensadores muertos hace ya tiempo, pero cuyos estilos y conceptos dibujan algo bien reconocible, una figura ciertamente compleja, pero que nos ayuda en la oscuridad de hoy a orientarnos, a elegir interrogar a tres autores: Abby Warburg, Walter Benjamin y a Carl Einstein. El primero es célebre en la historia del arte, es más por el instituto que lleva su nombre que por su propia obra, pero singularmente ignorado, en Francia al menos por los historiadores y los filósofos. Trataré, sin embargo, de describir cómo fundó una antropología histórica de las imágenes, antecediéndome a uno de sus conceptos fundamentales, la supervivencia. Nachleben, Nachleben, que procura hacer justicia a la compleja temporalidad de las imágenes, largas duraciones y grietas en el tiempo, latencias y síntomas, memorias enterradas y memorias surgidas, anacronismos y umbrales críticos. El segundo es el célebre entre los filósofos, pero especialmente ignorado por los historiadores y los historiadores del arte, e intentaré sin embargo describir cómo fundó una determinada historia de las imágenes a través de su práctica epistemológica crítica del montaje, que induce un nuevo estilo de saber, por tanto, de nuevos contenidos de saber, en el cuadro de una concepción original y, para decirlo claro, perturbadora del tiempo histórico. El tercero es desconocido en todos los dominios, salvo quizás para algunos antropólogos del arte africano y para algunos historiadores de vanguardia interesados en el cubismo, para Georges Bataille, Bataille, y para la revista Documents. Fue quien literalmente inventó desde 1915 nuevos objetos, nuevos problemas, nuevos dominios históricos y teóricos. Es cierto que esas vías fueron abiertas en medio de un extraordinario riesgo anacrónico, al cual trataré de restituirle el movimiento heurístico tanto como sea posible. Estos tres autores hacen época, pero no forman un movimiento constituido, aunque las relaciones entre sus pensamientos sean múltiples, como son como tres estrellas solitarias en medio de esa extraña constelación cuya historia, de acuerdo con lo que sé, se ha sido hecha de modo exhaustivo. Su carácter relativamente disperso, aunque reconocible, vuelve difícil las cosas. No dibuja un campo disciplinario, sino que traza
un rizoma de todos los intervalos que derivan con comunicar entre sí las disciplinas que plantean un conjunto de problemas del tiempo y de la imagen. Sí, señor. Del lado del tiempo, la constelación de la cual hablo fue contemporánea, algunas veces deudora, a menudo crítica de grandes obras filosóficas que florecieron al fin de los años 20, en particular las lecciones para una fenomenología de la conciencia íntima del tiempo de Husserl y ser tiempo de Heidegger. En esta misma época, Warburg, W-R-B-U-G, proponía sus altas menomes, no sé cómo se pronuncia. Dale, no importa. Benjamín abría la cátedra del libro de los paisajes, pero sería preciso ampliar y hablar de las reflexiones sobre la historia efectuadas por Georges Simonel y por Ernest Casimir, así como por esas otras estrellas de la constelación que fueron Ernest Bloch, Franz Rosser, Hermann Souslem, más tarde Hannah Arendt. Del lado de la imagen, la constelación que forman estos pensadores es inseparable de las conmociones estéticas inscritas en los 3 primeros decenios del siglo XX. Imposible de comprender la historia de la cultura tal como Benjamin la practicó sin implicar de un modo que sería necesario interrogar sobre sus efectos anacrónicos del conocimiento, la actualidad del Proust, de Kafka, de Brecht, pero también del surrealismo del cine. Es imposible de comprender los combates críticos de Carl Einstein en el terreno mismo de la historia sin la actualidad de James Joyce y del cubismo de Musil, de Karl Kraus, del cine de Jean Renoir. Antes de ellos, Warburg había dado los medios para comprender las sedimentaciones históricas y antropológicas de una tal implicación en el arte vivo, lejos de esterilizar su método histórico. Todos estos pensadores han hecho al revés, a contrapelo de la historia del arte tradicional, de la imagen, una cuestión vital, viva y altamente compleja, un verdadero centro neurálgico, la clavija dialéctica por excelencia de la vida histórica en general. Historiadores atípicos tales como Kraucare, Gideon y Max Rafael, entre otros sin duda olvido, que dirían por descubrir en esta constelación anacrónica que hoy parece tan lejana. Pero ¿por qué nos parece tan lejana? Walter Benjamin respondió, probablemente en nombre de todos, al escribir en sus tesis sobre el concepto de la historia escritas en 1940, abro comillas, nuestra generación pagó caro el saber, puesto que la única imagen que va a dejar es la de una generación vencida. Ese será su legado a los que viven. Sería también justo decir que toda esta generación de judíos alemanes pagó caro el saber, literalmente, habrían pagado en carne sus sentirse libres en el Gai Sabori histórico. De los 3 autores que releemos, 2 se suicidaron en 1940 al acercarse a una sentencia de la historia que los perseguía desde hace largos años de exilio. Una veintena de años antes, el tercero, Avi Warburg, se había hundido en la locura como en una fisura abierta por el primer gran terremoto mundial. Los pensadores anacrónicos de los cuales hablo quizás practicaron la historia por afición. Si por esto se entiende el hecho de inventarse nuevas vías heurísticas y de no tener cátedra en la universidad,
pero la historia en ellos se hacía carne, lo que es una cosa distinta. Juego de palabras que chaire, cátedra y chair, carne. Michael Lowy, evocado además de Ernest Bloch y Walter Benjamin a personalidades tales como Gustav Lauder, Glody Lux, Eric Fromm y otros, completa nuestra idea de esta constelación al insistir sobre la revolución permanente, conducida por estos espíritus que sintetizaron, según él, el romanticismo alemán y el mesianismo judío, y de donde habría surgido, escribe, una nueva concepción de la historia, una nueva percepción de la temporalidad que rompe con el evolucionismo y la figura del progreso. Agrega Lowy que esta generación de profetas desarmados aparece extrañamente anacrónica hoy día, formando, sin embargo, o por esto mismo, la más actual en los pensamientos y la más cargada de explosividad utópica. Ahora bien, lo que dice en el plano de la teoría política y de la filosófica de la historia vale exactamente, me parece, de la historia del arte. Cuando hoy se trata, en Hamburgo, a la casa biblioteca de Abiburg, vacía de todos sus libros, los 60.000 volúmenes fueron trasladados en un coche de 1933 bajo el riesgo de amenaza nazi. Uno queda sorprendido por una pequeña pieza llena de dossiers de viejos papeles, reúnen los destinos de todos los historiadores del arte alemán, en su mayor parte judíos, que debieron emigrar en los años 30. Esto testimoniado por Architecture, no sé qué, ¿no? En la gran fractura de la cual la historia del arte, tan científica y tan segura de sí misma, hoy cree sin razón haberse recuperado. La fractura de la que hablo nos despojó cuanto menos de nuestros propios momentos fundadores. La mutación epistemológica de la historia del arte tuvo lugar en Alemania y en Viena en las primeras décadas del siglo, en Warburg y en Gluflin, con los Alois Rieg y los Julius von Scholzer y algunos otros hasta Panofsky. Momento de una extraordinaria fecundicidad, porque los presupuestos generales de la estética clásica eran puestos a prueba de su filología rigurosa, y porque esta filología a su vez se veía cuestionada sin tregua y retroalimentada por una crítica capaz de plantear los problemas en términos filosóficos precisos. Se podría resumir la situación que prevaleció desde entonces diciendo que la Segunda Guerra Mundial quebró en ese momento, pero la posguerra enterró en su memoria, como si el momento fecundo del que hablo hubiera muerto dos veces, primero destruido por sus enemigos, luego negado, sus huellas abandonadas por sus mismos herederos. En su gran mayoría los discípulos de Warburg emigraron al mundo universitario anglosajón. En este mundo se hallaba dispuestos a acogerlos, pero no estaba dispuesto intelectualmente a recoger todo ese foco germánico de pensamiento, con sus referencias propias, sus giros de estilo y de pensamientos, sus obras irreductibles. Los discípulos de Warburg debieron cambiar de lengua y por ende de vocabulario. Guardaron las herramientas filológicas y dejaron de lado las herramientas críticas, los aforismos de Fieldre, el Partix de Alois Rein, el concepto de Einfühlung, las nociones directamente salidas del psicoanálisis freudiano, de la dialéctica o de la fenomenología. Todo esto se dio su lugar a un vocablo deliberadamente más pragmático, más, como se dice, positivo, y se ha creído más científico. Al renunciar a su lengua,
Los historiadores del arte de Europa Al renunciar a su lengua, los historiadores del arte de Europa herida terminaron por renunciar a sus pensamientos teóricos. En ese sentido, eso se comprende muy bien. Se comprende, por ejemplo, que después de 1933 Panofsky no haya citado más a Hegel. Se comprende incluso que haya podido expresar un franco rechazo por ese vocablo no solamente envejecido, sino también contaminado de su propio destino. En otro sentido, en la misma guerra vencida era vencida por segunda vez. En Francia el problema se planteó, por supuesto, de forma diferente, pero los resultados habrían sido los mismos, un rechazo de la historia del arte germánico a partir de una situación explosiva, pero que terminan por rechazar con ella ese estilo de pensamiento, ese conjunto de exigencias conceptuales donde la historia del arte se había constituido. Releer hoy los textos de esta constelación anacrónica no es fácil. Ya mismo formo parte de una generación cuyos padres querrían escuchar todas las músicas del mundo, salvo de la lengua alemana. Así, mi entrada en estos textos, además de su dificultad, lleva la marca de una verdadera inquietante extrañeza de la lengua, sentir en sí una lengua extranjera acercándose a tientas que se la enfatiza un poco, que da un poco de miedo cuando se piensa en su historia a la vez tan prestigiosa y tan trágica. Relectura, sin embargo, necesaria, que corresponde para terminar en un triple deseo, una triple apuesta arqueológica, anacrónica y prospectiva. Arqueológica para ahondar a través de los espesores del olvido que la disciplina no cesó de acumular respecto a sus propios fundamentos. Anacrónica para remontar desde el malestar actual hasta quienes la generación de nuestros padres no sentía como padres. Prospectiva para reinventar, si fuera posible, un valor de uso de los conceptos marcados por la historia, el origen según Benjamin, la supervivencia según Warburg, la modernidad según Carl Eisenstein, pero que puede revestir hoy alguna actualidad en nuestros debates sobre las imágenes y sobre el tiempo. La apuesta es que ellos puedan intervenir tanto en un debate sobre el valor de la palabra imago según Plinio el Viejo, como sobre el valor del no artístico según Barnett Newman.